Israel los reyes juzgaban al pueblo, al igual que los jueces en el tiempo de los jueces, pero los reyes juzgaban la causa del pueblo. El pueblo venía delante del rey y tenía que presentar su causa y sus pruebas, porque no podía presentar una causa: yo quiero que hagas esto. Desde muy temprana en mi relación con el Señor me estuvo enseñando que en el cielo se hacían audiencias, y constantemente, cuando tenía una dificultad, estaba en un momento cuando no podía más, iba delante de Dios y le decía: quiero que me des una audiencia y la pido como una hija tuya, y no voy a descansar hasta que me des una audiencia, porque quiero que esto pare o que esto cambie. Oiga esto. Isaías 41:21 dice: alegad por vuestra causa, presentad vuestras pruebas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Dios dice en Isaías: alega por tu causa. Nosotros vamos delante de Dios como juez, y cuando usted va delante de un juez, usted tiene que alegar por su causa o presentar su causa. Y no solo presentar la causa, él dice aquí en Isaías 4:21: presenta tus pruebas. Estás pidiendo algo, estás demandando algo, presenta las pruebas necesarias de que se te debe dar eso que estás demandando. Presentar las pruebas. ¿Qué es presentar las pruebas? Es ir delante de Dios con la evidencia válida de lo que usted está pidiendo. En una ocasión, unas personas se le acercan a Jesús y le dicen: este centurión merece que le hagas que le hagas el milagro, porque él, oiga, ellos presentan la causa: él merece que le hagas el milagro. Esa era la petición: queremos un milagro para él. ¿Por qué? Ahí van las pruebas: porque él nos ha edificado una sinagoga y porque él ha hecho mucho bien a nuestra nación. Jesús no replicó, simplemente iba hacia el lugar a hacer el milagro, aunque no fue necesario llegar allá, porque la persona tenía una fe demasiado gigante. Las personas que intercedieron por él presentaron la causa y las pruebas. Entonces vamos a ver esto. En momentos difíciles donde me sentía que no podía más, iba a Dios, buscando a Dios en llanto, cilicio, clamor, y diciéndole a Dios: quiero una audiencia. Y quiero que entienda esto. Cuando estaba en niveles, porque todos pasamos por procesos donde usted está en niveles altos y usted sabe que está cumpliendo con lo básico, yo podía ir delante de Dios y decirle: Señor, quiero que averigües en tu libro dónde tienes escrito mis obras y verifiques: estoy honrando a mis padres, te estoy honrando a ti, he perdonado, no tengo enemigos, estoy ayudando al pobre, y quiero que verifiques si hay algo de bueno en lo que hago, y si hay algo de bueno, yo apelo a tu misericordia para que me escuches. Yo estaba pidiendo y estaba presentando mis pruebas. Oiga esto, pero hay momentos, porque hay personas que tal vez digan: ¿y si yo no tengo calidad moral para ir delante de Dios y decirle como decía David? David le decía al Señor: examíname y ve si hay en mí camino de maldad, o júzgame conforme a tu justicia, o conforme a la limpieza de mis manos. Y se atrevía a ir delante de Dios porque sabía que en ese momento estaban dando en una condición que él podía decir: júzgame conforme a la limpieza de mis manos. Pero en otras ocasiones estaba en situaciones donde le decía a Dios: júzgame conforme a tu misericordia y no conforme a mi justicia. Por eso le digo que cuando estaba en ocasiones donde estaba en situaciones donde yo entendía que podía ir y decirle al Señor: mira, analiza si te estoy cumpliendo, si te estoy siendo fiel. Y le decía al Señor: ahora quiero que me escuches, humillada, pero quiero que me escuches. Y había ocasiones donde solo podía ir a Dios apelando a su justicia, apelando a su misericordia, y le decía: aquí estoy pidiendo la misericordia que le das a los pecadores arrepentidos, pero necesito una audiencia ahora. Y esto es algo tan tremendo, porque Dios es juez. No en una ni dos ocasiones vi al Señor trasladarme a un tribunal, y el tribunal muchas veces fallaba a mi favor, y todo en la tierra comenzaba a cambiar de una manera acelerada. Y esto, te voy a explicar algunas cosas que te van a ayudar, porque hay gente que no sabe que todo lo que pasa allá, aquí en la tierra, se maneja desde allá arriba. Todo lo que pasa en la tierra. Entonces, punto número 1, si entiendes,
que estás caminando haciendo cortes de justicia. Nuestra justicia no es suficiente para salvarnos, pero sí es suficiente para ir delante de Dios, como lo hizo Ezequías. Ezequías se voltea y presenta su causa delante de Dios cuando Dios había decretado una sentencia. Estaba enfermo y Dios le dijo: vas a morir. No solo que estás enfermo, vas a morir. Hay un juicio determinado de que te mueres. Arregla tu casa. Él se voltea contra la pared, llora, presenta su causa y presenta sus pruebas. Llora delante de Dios y le dice: Señor, analízame, revísame, en otras palabras, revisa mi historia, mi libro. He derribado los lugares altos, he guardado tu palabra, he hecho lo recto delante de mí. Y cuando él presentó las pruebas, entonces el juez justo de toda la tierra le dice al profeta: escúchame, devuélvete, que hay otra sentencia, porque el hombre ha presentado sus pruebas delante de mí, como dice Isaías 4:21, y el hombre merece otra oportunidad. Si Ezequías se hubiese quedado callado, se hubiese muerto. Pero hay gente que no entiende que puede ir delante de Dios y apelar a una audiencia y presentar sus pruebas, y muchas cosas pueden cambiar. Y esto lo vamos a ver en el transcurso de este tema. Oiga, si Ezequías se queda callado, se muere. Y él tenía las pruebas en la mano que podían mover a Dios a cambiar el veredicto. Sin embargo, si se queda callado, se muere. Si usted en un juicio lo acusan, lo condenan de asesinato y usted guarda silencio, está muerto, está condenado. Aún teniendo las pruebas en la mano, lo van a condenar. Así que hay que aprender a ir a Dios y decir: Señor, aquí traigo mis pruebas. Mira cómo no estoy siendo el mejor en esto, pero en esto y en esto, analízame conforme a tu misericordia y revisa a ver si merezco un cambio. Oiga esto, tremendo. Daniel 5:27 dice: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto o defectuoso. Dios le manda una sentencia, un juicio a Belsasar. Y le dice: ha sido pesado en balanza, porque el reino de los cielos, escúcheme bien, aunque viene un juicio final donde Dios va a determinar el destino, o se va a determinar, porque cada persona marca su propio destino con sus acciones, pero ahí se va a determinar el destino final de cada persona. Pero cada tiempo los judíos entienden que cada año hay un día del juicio, y es el día donde el reino celestial se reúne, y en ese día se determina quiénes viven o quiénes mueren, quiénes serán levantados, quiénes serán enriquecidos, quiénes serán humillados, quiénes serán levantados y quiénes serán abatidos. Entonces es importante que entiendas que Dios vive haciendo ciertos juicios a la tierra, porque si no, no sería posible darle a cada quien lo que se merece en la tierra. Entonces, cuando se determina lo que te ganaste, lo que vas a cosechar en la tierra, comienza a descender a la tierra lo que sea que te hayas ganado. Entonces, Daniel, en el libro de Daniel, dice que Belsasar fue pesado en balanza. O sea, tus acciones de justicia se pusieron en una balanza y la balanza se fue de lado. Fuiste hallado falto, no se halló nada bueno, fue lo que le estaban diciendo. Y Dios ha determinado que desde hoy mismo te quitarán tu reino y morirás inmediatamente, porque fuiste hallado falso. Te llevaron al juicio. El tribunal divino determinó que no había ni media obra de justicia en ti, y determinaron que hay que eliminarte. Así que, oiga, eso fue un juicio que se hizo. Dios es juez y nosotros vamos delante de Dios como nuestro Padre, delante de Dios como juez, y tenemos que entender que podemos argumentar. Hay gente que son buenos argumentando. Yo soy buena, muy buena argumentando. Y argumentar es ir y presentar tus pruebas. La mujer sirofenicia era excelente argumentando. Jesús le decía no y ella le decía sí. Jesús decía: no le voy a dar el pan de los hijos a los perros, y ella decía: sí, Señor, tu argumento es bueno, pero yo tengo otro. Recuérdate bien que debajo de la mesa los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Al final Jesús dice: oye, pero a ese argumento no le puedo rebatir con otro argumento, porque Jesús no podía decir no, pero a este perro no va a comer, porque la palabra de Dios dice que el justo tiene misericordia del alma de su bestia, y él sabe que los animales merecen comer. No podía decir sí, pero yo no le doy comida a mis perros. No había otro argumento, había que responderle a la mujer. Entonces yo te estoy diciendo que puedes ir a Dios y puedes
argumentar delante de Dios. La gente que tiene con qué argumentar. Ahora hay gente que no pueden ir y decirle, Señor, yo honro a mis padres, no lo honran. No puede decir, Señor, te soy fiel, porque no le son fiel. No pueden decirle, Señor, ayuda al pobre, porque no ayudan al pobre. Entonces, esa persona que no tiene para argumentar, tiene que ir a Dios con otro argumento. ¿Cuál es el argumento? El argumento que te dije en minutos atrás. Cuando no tengo que presentar delante de Dios, voy a Dios como iba David y decía, aquí estoy. En pecado fui formado y en pecado me concibió mi madre, y se derramaba delante de Dios y le pedí a Dios la misericordia que se le da a los pecadores, porque yo no sé si usted sabía que el que sabe argumentar sabe que la palabra de Dios dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, y que Dios es misericordioso con los justos y con los injustos. Entonces, en una ocasión mi vida estaba tan en baja, estaba tan que me sentí en el piso, no podía en ese momento ayudar a nadie, no tenía buena relación con mis padres cuando era muy nueva, y fui delante de Dios y le dije, Señor, justicia no tengo, y ahora mismo no puedo presentar un argumento válido, pero vengo a apelar por la misericordia que tú le tienes a los pecadores, porque ellos también alcanzan tu misericordia, porque tú eres bueno para con ellos también. Entonces esa gracia y esa misericordia que se le da a los pecadores humillados, yo vine por ella y necesito una audiencia. Y Dios cambió mi historia en ese momento, transformó todo, comenzó a moverse, porque yo estaba pidiendo algo que de verdad Él da. Porque Dios tiene misericordia de los pecadores cuando se humillan. Entonces eso tienen que entenderlo. Pero hay gente que simplemente dice, yo no merezco nada, no merezco tu gracia, no merezco tu misericordia, soy un vil pecador y ya se acabó, tú no me puedes oír, no me vas a oír. No, si te va a oír, sí te va a oír, si vas a él con las palabras correctas y el corazón correcto. Y esto es algo que me marcó, porque un día, señores, el Señor me dio una palabra y me dio, después de yo estaba él me tiraba y yo le tiraba en una argumentación fuerte. Y él me decía, Beatriz, esto, y yo, sí, Señor, pero esto, sí, pero esto. Y tratando de, mire que tiene argumentos fuertes, pero cuando usted se agarra de la misericordia de Dios y no se rinde, la mujer sirofenicia ganó en su argumentación, se llevó el milagro. Y escúcheme, Jacob luchó con Dios y venció. Dios mismo dijo, Él luchó con nosotros y venció. No hubo forma de que le pudiéramos resistir y decirle que no, porque es que Dios es tan bueno que Él se deja ganar. Él se deja ganar, pero Él no se va a dejar ganar a la primera. Tienes que intentarlo. Y hay gente que ni siquiera lo intenta. No, Dios no me va a oír y ya. No, ¿cómo que no te va a oír? Clama a Él y Él te responderá. Y en ese momento, cuando yo comencé a argumentar, y el Señor me decía, Beatriz, no puedo hacerlo ahora. Y yo le decía, sí, Señor, pero estoy en una aflicción muy grande. Y te voy a decir algo, yo soy madre. Y si yo viera a mi hijo en la aflicción que yo estoy, y yo tuviera el poder para extenderle la mano, puedes estar segura que siendo mala como soy, extendería la mano. Y recuerdo que le dije al Señor, ahora mírame de frente y dime que tu misericordia no es mayor que la mía. Y yo soy tu hija. Y el Señor me dijo, Beatriz, ¿cuánto lograrían los hombres si tan solo tuvieran el corazón correcto y las palabras correctas? Recibe lo que estás pidiendo. Oiga, Él me estaba diciendo, no, Beatriz, no lo puedo hacer. Y yo diciéndole, Señor, estoy en una aflicción grande y necesito un cambio. Tienes que cambiar esto ahora. Y el Señor me decía, no, ahora no lo voy a hacer ahora. Y recuerdo que yo le dije, yo soy madre, y siendo madre, soy mala, como dice tu palabra. Y si mi hija estuviera en la posición que estoy yo le extendería la mano. Él no podía refutarme ese argumento, porque Él me conoce y sabe que yo le daría la mano. Sabe que aunque ella se hubiera portado mal conmigo, yo le daría la mano. Entonces no me podía decir, no, tú no le vas a dar la mano, porque yo le estaba hablando con verdad. Le estaba diciendo, yo soy madre y soy peor madre que tú como padre. Oiga, y esa palabra de Dios no podía decir no, porque lo sabía que sí. Entonces, así mismo puedes ir delante del Señor. Y créame que Dios responde. Oiga esto, Mateo 27, del 5 al 11. Hay
Número 27 del 5 al 11. Número 27 del 5 al 11. Lo puede buscar ahí para que lo lea más tarde. Número 27. Hay unas mujeres que esto me impacta y me impresiona delante del Señor, que se llaman las hijas de Zelofead. Estas mujeres, había una costumbre de que si el padre moría sin hijos y solo tenía hijas, pues no se traspasaba su nombre ni su heredad, porque a las mujeres no le traspasaban la heredad de su padre, era solo a los varones. Pero las hijas de Zelofead, que una se llamaba Mala, Noa, la otra Ogla, Milca y Tirsa, y en el verso 2 dice que se presentaron delante de Moisés. Estas mujeres ven que su padre murió y a ella no le van a dar herencia. Punto y final. Las mujeres no heredan, no pueden continuar con el nombre de su padre. Ese hombre no tuvo hijos varones y por tanto la herencia pasaba a ser de los hermanos del hombre, porque las mujeres no heredaban. Pero estas mujeres dijeron: vamos a presentar nuestra causa. Y en ese momento el que estaba allí era Moisés, como juez o como intercesor delante de Dios a favor del pueblo. Van donde Moisés y le dicen a Moisés: escúchanos, vinimos a presentar nuestra causa y traemos nuestras pruebas, conforme a lo que Dios le dice en Isaías: vengan y aleguen su causa, pero tráiganme las pruebas. ¿Por qué debo moverme? ¿Por qué ustedes entienden que yo debo moverme a su favor? ¿Por qué ustedes entienden que yo debo hacer el milagro? Necesito las pruebas. Cuando quieres un cambio definitivo en tu vida, necesitas ir a Dios a una audiencia para que Dios dé un decreto, porque los decretos del Altísimo cambian todo de manera acelerada. Pero para eso necesitas presentar tu causa y presentar tus pruebas. Oiga esto. Ellas le dicen: nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué desaparecerá su nombre de su familia? Por no haber tenido hijos, danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Ellas van y presentan su causa y sus pruebas. Le dicen: nuestro padre no fue de los que se rebeló contra Jehová en el desierto. Era un siervo de Jehová. Murió en su propio pecado, porque la nación que estaba dando vuelta en el desierto, que murió en el desierto, habían fallado a Dios en varias cosas. Pero él dijo: en la rebelión él no estuvo. Esa es la prueba. Era un hombre que lo que pudo se guardó. Murió, normalmente le llegó la hora de su muerte, y murió sin hijos. ¿Y por qué él va a desaparecer? Solo porque no tuvo hijos. Y dice esto, oiga esto. El versículo 5 dice: y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Porque, oiga esto, un hombre de Dios entiende que puede llevar su causa delante de Dios. Si Moisés hubiese sido un religioso, le dice a ella: escúchenme lo que hay. Las mujeres heredan y punto. Pero cuando ella le presentan su causa y presentan sus pruebas, Moisés dice que él dice: bueno, yo voy a agarrar su caso, su causa, y lo voy a presentar delante del juez de toda la tierra, a ver qué él entiende o qué determina. Porque Moisés no podía darle herencias a ella sin saber si Dios estaba de acuerdo que se las diera, porque iba a crear un problema. Necesitaba ver qué el juez dice. Y eso hace la gente que está en el Espíritu, señores. Hay gente que dice: no, yo no voy a orar por esto. Vaya y ore y pregúntele a Dios, que cuando viene a ver lo que usted cree que no es, sí es. Y Dios está donde usted cree que no está. Y el hombre espiritual va y pregunta: Señor, ¿qué tú quieres? Moisés, si hubiese sido un religioso, le dice a ella: escúchenme bien, ya tenemos el conocimiento desde atrás que las mujeres no heredan y punto. Se murió sin hijo y la heredad es de sus hermanos y no hay nada más que hablar. Moisés dijo: vamos a hablar con el juez a ver qué dice. Vamos a presentar la causa delante de Dios. Y si dijo que no, pues no. Pero presente la causa. Entonces, oiga esto. El verso 6 dice, de número 27, 6, del 5, número 27, desde el 5 al 11, el versículo 6 dice: y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien han dicho las hijas de Zelofead, les darás posesión y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Oiga esto, cuando a Dios le presentan la causa y le presentan las pruebas,
ellas, Dios responde y dice, ellas han dicho bien. En otra palabra, lo que dijeron de él es correcto. Los que están reclamando tienen razón. Oiga, y Dios no dijo, no, yo dije que no heredan y punto. Dios dijo, no. Tienen razón, hay que hacer un ajuste aquí. Oiga, qué tremendo. Estas mujeres lograron algo impresionante. No solo lograron que a ellas se les diera heredad y que el nombre de su padre no desapareciera. Fueron las primeras mujeres en recibir herencia a la misma categoría que los varones de aquel tiempo, porque no se quedaron calladas. Ellas escucharon y dijeron, no, algo no está bien aquí. Yo sé que las normas y que las reglas, pero algo no anda bien aquí. Tenemos que ir y presentar la causa y que la presenten a Dios y vamos a ver qué pasa. Oiga esto. Y el versículo 8, Dios le dice, y les dirás a los hijos de Israel, si alguno muriere sin hijos, traspasará su heredad a su hija. Oiga esto. No solo lograron que a ella se les diera heredad y que el nombre de su padre no desapareciera, sino que lograron que todas las mujeres que eran hijas únicas de sus padres, que no tenían varones, recibieran su heredad. Lograron que Dios dictara una nueva ley. Oiga, qué tremendo. Lograron que Dios dictara una nueva ley al pueblo y le dijera, escúchenme bien, de ahora en adelante, si un hombre muere, porque ellas presentaron la causa de que él era justo, pero cuando se hizo la modificación, Dios no dijo si era justo o no era justo. Él dijo, Moisés, óyeme bien, esto que estas mujeres han dicho, a mí me cuadra y tienen razón. Tienen razón. Si un hombre no tuvo hijos, no hay por qué desaparecer su nombre de la tierra. Que le den su heredad a su hija. Y ahí ellas dijeron, nuestro padre no se rebeló. Pero cuando Dios dio la orden, dijo, si un hombre, cualquier hombre, muere y no tuviera hijo varón, le darán su heredad a su hija. Estas mujeres, señores, presentaron su causa, presentaron sus pruebas, lograron su bendición y su victoria, y la de muchas mujeres que nacieron en esos tiempos donde no habían hijos varones. Oiga, qué tremendo. Si se quedan calladas, desaparece el nombre de sus padres. Si no presentan sus pruebas, el cielo no analiza el caso. Yo quiero que usted entienda algo. El cielo funciona mucho como funciona el sistema jurídico de la tierra, a diferencia de que Dios es un juez justo. Y que si Dios entiende que tú tienes razón, porque hay gente que cree, ¿y cómo voy a tener razón? Puedes tener razón. Las hijas de Zelofead tenían razón. Y Dios dice, oye, no habíamos analizado este caso. Vamos a establecerle una ley de aquí en adelante por la palabra de esas mujeres. Estas mujeres fueron y dijeron, aquí está nuestra causa y aquí está la situación. Y Dios dijo, no, espérate, eso no se puede quedar ahí, porque eso que estas mujeres han desatado, estoy yo argumentando, esto que estas mujeres han desatado me hace analizar a mí que no será el primer caso que se va a presentar, y vamos a establecer de aquí en adelante que si un hombre muere y no tiene hijos, que hereden las hijas. Oiga, qué tremendo. Lograron un cambio extraordinario. Por eso te estoy diciendo, puedes ir a las cortes celestiales, a las audiencias celestiales y argumentar a tu Padre delante de Dios con toda humildad, con toda fe y con toda certeza de que Él va a analizar lo que te están diciendo. Dios no es alguien que se cierra y dice, yo dije punto y te mueres y no me presente ningún argumento. No. Dios dice, tráiganme sus pruebas. Ustedes no están conformes con algo, vengan a mí y presenten las pruebas. Estas mujeres no estaban conformes con lo que se estaba aplicando y ellas dijeron, no, algo no está bien. Y Moisés dijo, vengan, yo voy a presentar la causa como ustedes me lo han dicho, se lo voy a repetir a él, y si a él le parece bien, pues nos fuimos. Y ¿sabe qué hizo Dios? Dijo, ellas han dicho bien. Señores, cualquier otro juez hubiese dicho, esa mujer es loca, sáquenla para afuera, como que ella tiene razón. Y yo voy a decir ahora que tienen razón, lo que yo dije y punto. No eres mujer y punto, y esa es la regla aquí y punto. Dios dijo, no, ellas han dicho bien, y de aquí en adelante hay que establecerlo como ellas los dijeron, porque así es que está bien. Oiga, qué tremendo. Ellas presentaron su causa delante de Dios. ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Cómo puedo ir a Dios? Porque hay gente que a veces dice, ¿y qué yo voy a hacer? ¿Cómo puedo ir a Dios? ¿Cómo logro que Dios haga un cambio? Escucha,
Escúchame, hay cosas que cambian cuando tú llegas delante de la presencia de Dios, pero tú tienes que ir a Dios. No es simplemente ir y tirarte ahí y decirle: Señor Padre del cielo, gracias, aleluya, mira lo preso, mira lo enfermo, mira al primo, mira al vecino, mira mamá, te digo ayer, te digo hoy, no fuimos. No, 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 no. Usted va delante de Dios en humillación, con conocimiento, con sabiduría, sabiendo lo que está diciendo. Y cuando usted va delante del Señor y usted presenta su causa y le dice al Señor: dame una audiencia. Una audiencia es donde el cielo se reúne a analizar un caso. Analiza mi vida. Dime si algo está mal. Ahora, cuando vas a audiencia, te arriesgas a que sales mal también. Porque puede ser que cuando presentes tus pruebas, Dios te diga: ¿qué pasa? No estás hablando verdad, no te estás conduciendo con verdad y por eso está pasando lo que pasa. O puede ser que te diga: tienes razón, no se ha facturado lo que se te debe facturar, no estás viviendo como debes vivir, y eso se va a resolver ahora. Las mujeres, las hijas de Zelofehad, Dios dijo: es verdad, ellas no han recibido lo que tienen que recibir, ellas no están viviendo como tienen que vivir, y eso se va a resolver ahora mismo. Y ahí mismo se resolvió. Entonces quiero que entiendas: ve a Dios, presenta tus pruebas, presenta tus pruebas. Esto es algo tremendo. Oiga esto: ¿qué hacer? ¿Cómo puedo ir a Dios? Tienes que ir en humildad y presentar tus argumentos. ¿Qué son argumentos? Argumentos son cosas que tú entiendes que conforme a la voluntad de Dios le estás haciendo bien. Señor, estoy honrando a mis padres, y la Biblia dice que si yo honro a mis padres en la tierra, yo seré bendecido en la tierra, yo tendría larga vida en la tierra, y hay una enfermedad que me está matando. Ese es un argumento. Puedes ir a Dios: sí, de verdad, estás honrando a tus padres. Si no lo estás honrando, no puedes usar ese argumento. Si estás siendo generoso, cumpliendo con Dios en cuanto a lo económico, y tu vida económica se está desbaratando arriba de ti, puedes ir a Dios y decirle: Señor, estoy cumpliendo en lo que me pide tu palabra, y yo quiero una audiencia, y yo quiero que tú me digas qué está fallando o en qué yo estoy fallando, y revisa mi libro, revisa mi historia. Miren, en una ocasión me entré delante del Señor llorando. Estaba pasando por una persecución muy tremenda y muchas personas decían: yo me voy a encargar de que no predique más nunca en la vida, te vamos a cerrar la puerta por aquí. Era una persecución fuerte y fui delante de Dios, como dijo Jeremías, que fue en una ocasión y le digo al Señor: nunca he pedido por su mal, decía el profeta, nunca he orado en su contra. Todo lo contrario, he ayunado a su favor, he puesto silicio sobre mí, y sin embargo quieren destruirme. Y Dios analizó la causa del profeta. Quiero que entiendas esto. Fui delante de Dios y le dije: Señor, nunca he odiado a ninguno, nunca he pedido por su mal, nunca le he deseado mal, y sin embargo quieren devorarme como si yo fuera carne o comida. Y le dije: analiza mi historia, verifica mi libro, y si entiendes que en mí hay por lo menos un instinto de bondad, si por lo menos un instinto, por no decirle a él esto, aquello, lo otro, quiero un cambio en mi vida ahora. Y el Señor me dijo, mandó un ángel, y ese ángel me miró y me dijo: el cielo está en audiencia. Y cuando regresó la siguiente vez, me dijo: no temas, porque tu justicia es bastante buena, o está bastante bien. Cuando me dijo así, me dijo: no te preocupes, que el cielo revisó y me dijo: tu vida cambia en todos los sentidos. Y quiero que entiendas esto: ve a Dios, ve a Dios, ve a Dios. Tienes argumentos para ir delante de Dios. Muchos hombres de Dios en el pasado le decían al Señor, el salmista David le decía: Señor, verifica mis lágrimas, no están ellas en tu libro, no están ellas en tu redoma, mira a ver. Y hubieron gente en la Biblia, señores, que Dios le cantó sentencia fuerte, como a Nabucodonosor, que Dios le dice: porque todo se maneja desde arriba. En la tierra, oiga esto, nadie puede recibir nada que no le fuere dado de arriba, dijo nuestro Salvador. Hay gente en la tierra que dice: no, este tiene esto porque esto, y este tiene esto porque esto, y porque se apartó de Dios. Mi Biblia no dice eso.
Mi Biblia dice que el hombre no puede recibir nada que no le fuere dado de arriba. La palabra de Dios dice, oiga esto, en primer libro de Samuel 2, del 7 al 9, que Dios empobrece y Él enriquece, Él abate y Él enaltece. Cuando Dios enaltece a alguien, lo enalteció porque quiso enaltecerlo. Y cuando Dios lo abatió porque quiso abatirlo. Algo se ganó esa persona, se provocó que Dios lo abatiera con algún plan o con algún propósito. Entonces, tenemos que entender que todo lo que el hombre recibe, todo viene del Padre, todo viene del Padre. Entonces tenemos que entender esto. Dice la palabra de Dios en Job 5, 18 al 19, Él es quien hace la llaga y Él la vendará, Él hiere y sus manos curan. Cuando Dios determina su juicio, su sentencia, según muchos judíos, cada año se determina quién será enriquecido en ese año, quién morirá en ese año, quién vivirá en ese año, quién será sanado en ese año para el año siguiente. Ellos tienen ese conocimiento transmitido de parte de Dios que cada año el cielo pasa factura. Por eso es que cuando Nabucodonosor, oiga esto, en Daniel 4, 17, dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna. A Nabucodonosor se le da una sentencia y se le dice, la sentencia es por dicho de los santos y es por decreto de ellos la resolución, para que entiendan que el Altísimo gobierna. ¿Qué está diciendo el profeta? Está diciendo, hubo un juicio y en ese juicio los santos determinaron por decreto que a Nabucodonosor hay que sacarlo del reino de los hombres y que acabe como animal comiendo hierba por ahí. Ese fue el decreto y la resolución fue dada por medio de los vigilantes. Los vigilantes son los ángeles que vigilan la conducta de los hombres y que regulan el orden en la tierra. En otras palabras, los que vigilan, los encargados del orden, que aquí son la policía, determinaron que Nabucodonosor debe acabar comiendo hierba para que los hombres entiendan que el Altísimo gobierna, porque él se estaba pasando de contento. Y le dan la sentencia y al año siguiente Nabucodonosor dice, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder, y en ese instante descendió un ángel y su mente le fue quitada y transformada en una mente de animal. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? A él se le hizo un juicio en la tierra, porque la Biblia dice que el justo será recompensado en la tierra, Proverbio 11:31, cuanto más el impío y el pecador. Y cuando dice recompensado en la tierra, lo que está diciendo Dios es, al justo le van a dar recompensa de justo en la tierra, pero al impío le van a dar recompensa de impío en la tierra. Entonces el impío también tiene su recompensa en la tierra. Cuando habla de recompensa, habla de paga. Porque cuando hacemos mal, también cosecharemos mal. La Biblia dice, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Señores, yo conozco gente que a veces se me acercan y me dicen, no, lo que pasa es que Dios con quien se lo coge, porque en verdad Dios debería matarle, o matar a aquel, o matar al otro, y mira lo que hace con él. No, así no es. Lo que pasa es que conforme a tu patrón de medida, esa persona no calificó, pero conforme al patrón de medida de Dios, esa persona le calificó a Dios. Entonces, eso tienen que entenderlo. Esto es algo tremendo, porque vemos que Dios hace un tribunal, toma sentencia, toma medidas, y hay gente que logra cambios. Oiga esto, Dios juzga con justo juicio. Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo. ¿Y qué hacen los jueces? Preparan un escenario. Por eso mucha gente en la escritura veía a Dios sentado sobre un trono alto y sublime y se sentaba para juzgar como juez. Dice la Biblia que Él es el juez de toda la tierra y que juzga las acciones de los hombres, y como todo juez demandaba o pedía que la persona que se acercara a Él presentara su caso y sus pruebas. Por eso es
que las acciones de justicia que hacemos en la tierra no te salva. Eso no te sirve para ir delante de Dios y decir, yo soy justo y merezco el cielo. Pero las acciones de justicia en la tierra te ayudan para poder ir delante de Dios y presentar pruebas. Porque cuando estás pidiendo que se te socorra, o que se te ayude, o que Dios haga un cambio, o que obre algo muy grande a tu favor, necesitas llevar pruebas. Y esas pruebas son cómo te estás conduciendo en cuanto a lo de Dios. Si no tienes esas pruebas, de igual manera puedes acceder a Dios apelando a la misericordia, a la gracia de Dios y a la compasión que Dios le tiene a los pecadores. Porque en ocasiones yo iba delante de Dios y le decía, así como tú le das pan a los buenos y malos, yo pido mi pan. Así como tú proteges y guardas, y dice la palabra de Dios que no anhelas la muerte del impío, yo también estoy pidiendo cobertura. En este momento necesito tu apoyo. Estaba en baja. Cuando yo llegué a Cristo, llegué a una situación donde estaba en unión libre, no estaba viviendo una vida del todo agradable al Señor, y cuando iba a Dios pidiendo ayuda, tenía que decir, aquí estoy, como el pecador arrepentido que se golpea el pecho y no puede mirarte a los ojos, pero pido la misericordia que tienes reservada para los pecadores humillados, y ellos también tienen. Entonces, es como usted ir donde un juez o donde un presidente y decir, yo quiero que me dé de la ración que usted tiene para los necesitados. Tal vez no de la que tiene para su casa, pero de la que tiene para los necesitados. Y el presidente siempre tiene por ahí raciones para los necesitados. Entonces, así es nuestro Dios como juez. Siempre el que va a Él en busca de misericordia la halla. Pero Dios le dice en Isaías, donde leímos, Isaías 41:21, lo puede ver ahí. Alegad por vuestra causa, aleguen. ¿Qué es aleguen? No se queden callados, presenten la causa delante de mí, y no solo vengan con la causa, vengan con las pruebas que ustedes tienen, con lo que ustedes entienden, por lo cual yo debo accionar a su favor. Convénzanme, en otras palabras, está diciendo el juez, convénceme de que eres inocente y sales libre. Así funciona el juzgado de la tierra. Convence al juez de que eres inocente. Las hijas de Zelofead convencieron a Dios de que ellas merecían la heredad de su padre. Y mucha gente fue a Dios, como Ezequías, y convenció a Dios de que Ezequías merecía seguir viviendo en la tierra. Y mucha gente iba delante de Dios y le decía, Señor, analiza. Y Dios decía, es verdad, espérense, hagan este cambio aquí, porque Dios está esperando que vayas delante de Él. Así que esto es lo que yo conozco como audiencias o cortes celestiales. El cielo tiene un tribunal. Podemos ir delante de Dios y argumentar. En una ocasión fui delante del Señor con un argumento. Estaba viviendo en una situación incómoda, en un lugar muy incómodo. Y recuerdo que fui delante de Dios y le dije al Señor en mis argumentos, Señor, yo soy madre. Me gusta mucho comparar mi relación madre-hijo con la relación con Dios. Porque nosotros los padres, a veces aunque nuestros hijos nos ponen así la cabeza loca y se portan de una forma que usted dice, ay, Padre amado, los padres siempre están ahí cuando los hijos lo necesitan. Los buenos padres siempre están ahí, aunque el muchacho no se porte muy bien. Y le dije, Señor, analiza si como vivo y donde vivo, mi padre se sentiría orgulloso de presentarme como su hija. La respuesta de Dios fue, no. Y me dijo, dime dónde quieres vivir, porque Dios es responsable. Pero si nos quedamos callados, si Ezequías se queda callado, se muere. Y la forma de ir a Dios debe ser con respeto, debe ser con humillación, pero debe ser con verdad. Usted debe presentar sus pruebas. Personas que están todo el tiempo solo, gente lo maltrata, la pareja lo abandonó, se quedaron solos, vinieron del mundo, están solos y están ahí, Señor, estoy solo. Digamos, no, mira, Señor, yo soy una persona que sería un buen compañero para cualquiera. Tu palabra dice que no es bueno que el hombre esté solo, y yo quiero que analices mi vida, y si hay algo mal, yo me arriesgo a que me lo tires a la cara para cambiarlo inmediatamente. Pero si tú entiendes que no merezco estar solo, aquí está mi causa.
aquí está mi causa. Y presente su causa, presente su dolor, presente lo que le han hecho, preséntelo. Oiga, hay gente que iba delante de Dios y le decía, Señor, pésalos en la balanza, analízalo, me están persiguiendo, me están matando, me lo gané, dímelo y me quedo contento. Pero si entiendes que no merezco lo que me está pasando y que estoy padeciendo injusticia, esta es mi causa. Así me he conducido, así lo he hecho para contigo. Respóndeme. Y Dios le va a responder. En una ocasión le dije al Señor, quiero un decreto de mi Padre, un decreto. Y los decretos, Dios da decreto a la tierra, tanto bueno como malo, como el decreto que le dio a Belsasar, el decreto que le dio a Nabucodonosor. Los santos en el tribunal divino decretaron que Nabucodonosor iba a comer hierba. También decretaron que iba a ser restaurado de nuevo a su reino. Entonces, comencé a orar, Señor, pido un decreto. Un decreto es una palabra dada de la boca de un rey que se evita todo el proceso preliminar de aprobación, de vamos a aprobarlo aquí, aprobarlo allí. Un decreto es algo que se va a hacer porque sí. Cuando un presidente da un decreto, eso no es de que vamos a cuestionarlo, vamos a analizarlo, no, fue un decreto, hay que hacerlo y punto. Comencé a decir, yo quiero un decreto de mi Padre y a pedir un decreto de mi Padre. Y recuerdo que una de las madrugadas, mientras oraba, el Señor oí esa voz que me dijo, el cielo ha dado un decreto a la tierra, un decreto de avivamiento, un decreto de aceleramiento, de provisión acelerada sobre ti, sobre tu vida, sobre el ministerio. Mire, y de repente eso era tan, que uno estaba así con los ojos atrás, tantos milagros, tanta cosa llegando una detrás de otra, tanta gente siendo sanada, tanta gente siendo libre, la gente corriendo de diferentes lugares. No había forma de nosotros poder manejar todo eso al principio, porque un decreto provoca que todo se haga rápido. Ahora, ¿quién puede dar un decreto? Tu Padre, pero tienes que presentar tus pruebas. Hay personas que son muy generosos con Dios, muy generosos, y cumplen con el Señor, y todo está como que nada pasa, y ellos no van a Dios. Ve a Dios y dile, yo quiero una audiencia de mi Padre, yo quiero que revises mi libro, yo quiero que el ángel que anota vaya y le dé a las hojas y le diga al Padre, revisa la historia de esta persona, mira a ver si se hizo algo con él. En los tiempos de Mardoqueo, dice la palabra de Dios que se escribió que Mardoqueo había destruido una conspiración para dañar al rey, y estaba en la historia, estaba cerrado el libro. De repente un día al rey se le ve el sueño. Cuando le leen la historia de Mardoqueo, el rey dice, ¿y qué se hizo con él? No se ha hecho nada con él. Y él dijo, pero mándenlo a llamar. No es posible que no se haya hecho nada con él. Hay que honrarlo, hay que hacer algo a su favor. Y así hay gente en la tierra que hace rato que merecía ser honrado, pero ellos no han presentado su causa. Dios es juez, y así mismo como la historia de alguien puede cambiar de un día para otro, puede cambiar la tuya. Ve delante de Dios. Ve a Él, dile, dame audiencia, quiero que se reúnan, quiero que mires mi libro, mi historia, las obras, lo que he hecho bueno, y me mires con ojos de misericordia, porque yo entiendo, si lo entiendes, que debería tener una vida distinta. Y si deberías tenerla, créeme que Dios te va a responder y va a cambiar todo. Porque hay gente que dice, no, si yo debería tenerla. No, cuando Daniel entiende que ya el pueblo debió haber salido conforme a la palabra profética, va delante de Dios y le dice, Señor, yo vengo a humillarme por mi pueblo, porque yo entiendo que conforme a la palabra que dio el profeta acerca de tu pueblo, ya deberíamos haber salido de aquí y algo está pasando. Y Dios escuchó y respondió. Si él se queda callado, el pueblo se queda ahí años. Pero usted tiene que entender que Dios dice, presenta tus pruebas, ven ante mí, sé como la viuda, ve donde el juez. Él va a ayudarte, Él va a responderte, pero tienes que saber ir delante de Él. ¿Qué vas a hacer? Número 1, si tienes cosas buenas, porque créame, hay gente que dice, no, yo no le puedo decir a Dios que hice nada bueno. Sí, hay gente en la tierra que hace cosas buenas. El tú ir darle una comida a alguien que necesita comida es una buena acción. Y cuando tú vas delante de Dios con toda humildad, puedes decirle, Señor, yo tengo un corazón que amo ayudar. No soy un ser humano cruel,
no tengo la intención de matar, de destruir. Ayúdame, ayúdame. Y usted va y presenta sus pruebas. Ezequías no le dolió la barriga para decirle a Dios: yo destruí los lugares altos, yo hice esto, apiádate de mí. ¿Y qué dijo Dios? Oiga, ya Dios había decidido que se moría. Y él argumentó delante de Dios y Dios dijo: oye, pero el muchacho tiene razón, yo no lo había analizado desde ese punto de vista. Me parece ver que cuando el cielo se reunió rápidamente dijeron: hay algo que no tomamos en cuenta. El hombre en verdad se ha conducido bien y en verdad merece que le den un chancecito, 15 añitos más. Se lo dio. Si él se queda callado, se muere. Si dice: ay, que Dios haga como quiera, se muere. Entonces usted puede argumentar, no pierde nada. Vaya delante de Dios, presente sus pruebas, analice su vida. ¿Qué ha hecho bueno? ¿Qué ha hecho para Dios? Vaya con toda humildad y: Señor, aquí está mi argumento, aquí está mi prueba. Quiero un cambio en esta área de mi vida. Aún así, si tú entiendes que debo seguir ahí, lo aceptaré con todo gozo. Pero analiza tu libro. Y si en tu misericordia tú entiendes que merezco un cambio ahora, pido un cambio ahora, entonces Dios va a orar a tu favor. Voy a estar orando, como le expliqué en minutos atrás. Puedes ir a Dios si no tienes nada bueno. Yo dudo que un creyente no tenga nada bueno que presentar delante de Dios como un argumento. Ezequías dijo: he andado delante de ti, he derribado los lugares altos, etc. Pero yo dudo que usted no tenga nada bueno, que odie gente, que maldiga gente, que maltrate gente, que no ayude a nadie. Algo bueno tiene que tener. Y si no, vaya como el pecador arrepentido y también le van a ayudar, pero presente sus pruebas, presente sus pruebas. En una ocasión fui a Dios y le dije: Señor, no tengo más que un corazón roto, pero si puedes hacer algo con esto, si eres el Dios que recoge la basura y lo transforma en algo de valor, si eres el Dios que escoge lo vil para avergonzar a lo que se cree que es algo, aquí está algo vil, puedes hacer algo con esto. Oiga, increíblemente el cielo me respondió positivamente. Pero si voy delante de Dios, porque usted sabe en el momento en el que está, le falló a Dios, pecó, dañó, no puede ir delante de Dios: júzgame conforme a mi justicia, que le van a dar un tablazo, una sentencia mala. Ahí tiene que ir: júzgame conforme a tu misericordia y a la multitud de tus piedades. David era muy vivo. Cuando él tenía sus manos limpias, él iba delante de Dios y decía: Señor, júzgame conforme a mi justicia y conforme a la limpieza de mis manos. Él sabía lo que estaba diciendo. Él sabía que Dios iba a analizar el libro de David, va a decir: ayúdenme a David, apóyenmelo, porque David se está conduciendo así. Pero cuando David falla, va delante de Dios y le dice: Señor, ¿por qué no le dijo a Dios en el Salmo 51 y pico por ahí: júzgame conforme a mi justicia y a la limpieza de mi mano? Porque entonces Dios lo iba a matar. Ahí fue y le dijo a Dios: júzgame conforme a tu misericordia y a la multitud de tus piedades. Ahí fue como el pecador arrepentido, pero también fue oído. Fue oído cuando dijo: júzgame conforme a la limpieza de sus manos, porque estaba en limpieza de manos. Y fue oído cuando dijo: júzgame conforme a tu misericordia, porque estaba en calidad de pecador arrepentido. Entonces no hay forma de que Dios no te oiga. Si vas a Él y le dices a Dios: quiero una audiencia para que haya un cambio en mi vida, quiero un decreto de Dios sobre mi vida. Amén. Espero que esta palabra te haya ayudado a ir delante de Dios. No importa cuál sea la situación, no importa en la condición en la que estés, sea que vayas como el pecador que se golpeaba el pecho, o que vayas como David cuando decía: júzgame conforme a mi justicia. Pero ve delante de Dios como juez y dile: quiero un cambio en mi vida, quiero una audiencia para que todo sea cambiado. Muchas veces, más de 5 o 6 veces, he sido llevada a audiencia, donde el Señor me ha sentado en un lugar. En una ocasión me sentaron en un lugar y se me acercó un anciano hacia mí, al lugar donde yo estaba, como en el banquillo de los acusados, y me miró y sonrió y me dijo: a ti se te ha concedido la petición que estabas haciendo. Y se retiró y puso un documento en el estrado de un juez que había sentado y me dijo: desde hoy todo cambia.
y todo comenzó a cambiar en esa etapa de mi vida, en esa esfera de lo que yo le estaba pidiendo al Señor. Entonces quiero que entiendas, puedes ir a Dios y Dios es juez y todo puede cambiar cuando el juez da un decreto o dicta una sentencia.